Bueno, hoy viene a sentarse a Cuestión de Prioridades alguien a quien llevamos muchos años escuchando. Su voz ha sido compañera de noches, de historias, de silencios compartidos. Mara Torres es periodista de la cadena SER, escritora, narradora. Hoy viene a hablar, bueno, pues un poco de sí misma. Recuérdame bailando. No es solo un libro, es un acto de amor, un duelo compartido en palabra, una forma de seguir abrazando a su hermana incluso cuando ya no está. Escribir sobre el suicidio de alguien tan querido no es solo valiente, es un gesto profundamente humano. Y en cada página Mara consigue, bueno, pues algo muy difícil, transformar el dolor en belleza, la ausencia en memoria y el recuerdo en una forma de resistencia. Mara ha decidido compartir esta experiencia con todos para que el silencio en la salud mental y en el suicidio no nos gane la partida. Muy buenas noches, Mara. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dejar noches. por aquí este libro, Recuérdame bailando. Yo no sé si, bueno, pues te has tomado este libro y contar algo tan doloroso como es el suicidio de tu hermana Ali, con 30 años, hace 12 años, como una especie de servicio público, precisamente porque hablamos poco del suicidio, los medios de comunicación, la sociedad en general. Yo creo que no es que hablemos poco, es que no se hablaba nada. Cuando yo estudié periodismo y cuando me incorporé a los medios de comunicación, había una especie de pacto de silencio, un pacto no escrito, donde creíamos que si hablábamos de suicidio estábamos incitando a la gente a que se suicidara, ¿no? Entonces, cuando mi hermana algo que sigue muere... existiendo a día de hoy. Sigue existiendo, pero verás, un poco menos, porque ha cambiado mucho lo relativo a la salud mental. Entonces, cuando mi hermana muere por suicidio, y esta expresión por suicidio la he aprendido en estos años, yo empiezo a documentar, pues yo qué sé, entraba en planes de prevención de suicidio de comunidades autónomas, escuchaba a psiquiatras, a terapeutas, a psicólogos. Y entonces, uno de los falsos mitos del suicidio, quizá el que aparece primero, cuando hablas de mitos del suicidio, falsos mitos, es que el silencio no ayuda en nada, porque el silencio es falta de información. Entonces, después de 5 años de meditarlo mucho, habíamos encontrado un libro en casa de mi hermana en el que ella narraba sus últimos 7 años. Su diario, un diario. Sí, o sea, en realidad era un libro, no eran sus diarios escritos a boli, era un libro editado con la tipografía con la que sale prácticamente en este libro, y ahí me daba cuenta de que todo lo que yo había estudiado en esos años se convertía en realidad en la historia de mi hermana. Y entonces decidimos que igual publicarlo podía ayudar a alguien, por ejemplo, a pedir ayuda, a lo que mi hermana Ali no pudo hacer, o no supo hacer, no supimos entender sus claves. Porque es verdad que también te dicen todas las guías que tienen que ver con la salud mental que hay pistas, y en ese libro aparecían bastantes pistas que nosotros no supimos interpretar. Ahora hablamos de esas pistas. Imagino que también durante estos días que estás presentando el libro se ha acercado hacia ti mucha gente que ha pasado por lo mismo, familiares de personas que se han suicidado. La reina Leticia, por ejemplo, me consta que habéis mantenido una conversación recientemente porque ella vivió lo mismo. Yo no sé si puedes llegar a una conclusión de tu experiencia y de todo lo que te dicen otras personas. ¿Cuáles son los errores o esas ideas preconcebidas del suicidio que siguen siendo un error mantenerlas a día de hoy? A ver, bueno, claro, hablas de la hermana de la reina Leticia, hablamos de un montón de gente que viene a las presentaciones y que lo dice, pero es que hay 4.000 suicidios al año. Para compararlo con accidentes de tráfico, hay 600 muertos por accidente de tráfico. 4.000 son muchos, en 10 años son 40.000. Entonces, claro, hay mucha gente que se acerca, muchos jóvenes también, mucha gente que se acerca y me dice gracias por visibilizar. Mira, el silencio es uno de ellos, es uno de esos falsos mitos. Hay otro, es decir, no todas las personas que tienen una patología mental mueren por suicidio, ni todas las personas que mueren por suicidio tienen una patología mental. Eso te lo dejan claro todos los profesionales, pero hay un alto porcentaje. Es decir, los casos por impulso son mucho menores, por no decir muy pocos. Luego, no es una cuestión de cobardía ni de valentía. También esto se dice mucho, ¿no? Si ha sido su decisión, respétala. Ya es que igual no es su decisión. Es que no es cuestión de ser cobarde ni valiente. Hay muchas pistas que, por ejemplo, en el caso de mi hermana no supimos ver, y que muchos profesionales hablan de un trastorno. Que es que esa palabra, trastorno, a nosotros como familias, la primera que nos echa para atrás. Pero me da la sensación de que he aprendido en estos años de que la salud física la hemos cuidado. Cuando hablo de salud física no hablo de enfermedad física, hablo de salud física. O sea, nos han enseñado a prevenir enfermedades. No significa que las podamos evitar, pero nos han enseñado a, no sé, hacernos chequeos médicos cada cierto tiempo, que si tenemos un antecedente en la familia con cáncer, tenemos que estar un poco más pendientes, que tenemos que tener una alimentación saludable, que la vida sedentaria no viene bien. Todo eso nos lo han enseñado. Y no nos han enseñado
nada relacionado con la salud mental o emocional. Que yo no digo que pueda evitar una enfermedad, ojalá fuera tan fácil, pero está claro que pueden prevenirla. ¿Dónde está la diferencia entre vivir, por ejemplo, un duelo por un ser querido normal y un duelo que puede convertirse en patología? ¿Dónde está la diferencia entre sufrir por un desamor, que todos lo hemos tenido, uno o varios, y cuando eso puede convertirse en patología, ¿no? Cuando eso se puede dar la vuelta y ser tu peor enemigo? Porque no estamos hablando de cuestión de voluntad, ¿no? Estamos hablando de que a veces la mente se convierte en tu peor enemigo, hasta el punto que puede contigo. O sea, mató a mi hermana. Esta expresión por suicidio, que me oyes desde el principio, ¿no? También la aprendí de las asociaciones, también he leído mucho de asociaciones de familiares, porque si tú dices que ese suicidio parece que lo han decidido ellos, pero tú cuando tienes un cáncer de pulmón, tú no decides dejar de respirar, es tu pulmón el que decide dejar de respirar o respirar de otra manera, ¿no? Eso es tu cabeza. Así que sí, yo tengo la sensación de que tendríamos que aprender que hay una salud y que la mental se ha dejado un poco de lado. Entonces tenemos por delante un gran camino para, yo creo que para transitarlo juntos, ¿no? Presentaste el pasado viernes el libro en la Feria de Valladolid, éxito de público, estuve ahí presente. Allí dijiste dos cosas que a mí me llamaron la atención, incluso me emocionaron. Dijiste que este libro te ha permitido desbloquear la memoria, tu memoria, y que es un punto de aparte porque tu hermana sigue. Entiendo que para ti y para tu familia ha sido, digamos, la mejor terapia posible, pero para muchas familias el suicidio, también lo decías en la presentación, es como una losa que está siempre encima de ti, que es inamovible. Claro, en vuestro caso o en tu caso, Mara, ¿cuándo naturalizaste, cuándo llegaste a la conclusión de que, bueno, tu hermana había muerto por suicidio y a lo mejor incluso respiraste, sabiendo un poco los antecedentes, ¿no? A ver, el tabú y el estigma ha acompañado siempre a cualquier familia que ha perdido un ser querido por suicidio, ¿no? Muchas lo han ocultado. Yo también empecé a darme cuenta de que, por ejemplo, detrás de infartos, detrás de accidentes, detrás de muertes súbitas, había suicidios. Y me lo empiezan a contar cuando nosotros en la familia empezamos a contar lo que fue desde el principio porque decidimos no ocultarlo. Porque mi hermana había tenido un intento a los 13 años y nos dijeron, también estamos hablando de hace 30 años, en ningún caso querría derivar ninguna responsabilidad, pero es verdad que nos dijeron que no le hiciéramos demasiado caso porque había sido una llamada de atención. Y callárnoslo no ayudó, eso que te decía, callarnos no ayudó, porque yo creo que ella, si alguna vez se sintió con ganas de decirnos algo, no lo dijo para no preocuparnos, para no alterar la vida familiar. Y al decirlo desde el principio, me he dado cuenta de que hay muchas familias, no la nuestra, que nosotros es verdad que lo contamos, vivimos el duelo y vivimos, por ejemplo, yo recuerdo que quería desbloquear la memoria porque mi memoria había bloqueado todo lo relacionado con el tanatorio. Cuando ocurre algo como esto es que lo que quieres es meterte en tu casa, no te apetece ir al tanatorio ni ir a ningún lado a que te den el pésame. Sin embargo, es importantísimo, o sea, si se lleva haciendo esto desde hace miles y miles de años, ya había ritos fúnebres hace miles de años, es porque el ser humano lo necesita. Entonces yo siempre pienso que un secreto como este pesa muchísimo. Y fíjate, la palabra que más me dice quien se acerca es gracias. Y una cosa que yo también veo es que son familias normales, familias que eran felices. Porque también esto, cuando alguien muere por suicidio en la familia, la pregunta que te hace es que no nos quería. ¿Es que no la queríamos? Sí, nos quería y la queríamos. Porque tu hermana tenía un problema de salud mental. Creemos, porque no estaba diagnosticado. Pero... O no fue detectado a tiempo, vamos a decirlo así. Ella quería vivir, tú lo dices, era un ser de luz, luminosa, lo tenía absolutamente en todo. Aparentemente era una treintañera normal, pero que, bueno, al leer ese diario, ese libro que estaba escribiendo, tú te das cuenta de que esto no era así. ¿Qué falló entonces? ¿La falta de información que ella tenía sobre lo que le estaba pasando o a vosotros también os faltó tener más herramientas? Yo creo que las dos cosas. O sea, quiero decir, mi hermana tenía una vida, una treintañera normal. De hecho, tú lees el libro y yo este trabajo así de comunicación lo estoy haciendo solo en las entrevistas, porque el libro es una novela que cuentan dos voces, ¿no? La de mi hermana y la mía. Y su libro, si tú haces una primera lectura, tampoco te creas que es tan fácil ver las pistas. La gente hace luego una segunda lectura y subraya. Entonces, si ella habla de una neurona descontrolada, si ella habla de un patito raro en mitad de un montón de patitos blancos, si ella habla de estar toda la noche llorando, pero toda la noche llorando, si ella habla de no ver la luz al final del túnel, es que hay una cosa seria en su cabeza. Ella misma no sabe qué le pasa. De hecho, pasa una cosa muy curiosa, es que ella ve a Pablo Motos hablar de que le han diagnosticado algo y ella escribe, me siento sin diagnosticar. O sea, me da la sensación de que ese libro que empezó mi hermana contando la vida de una treintañera normal, con la crisis del 2008, me quedo sin curro, total, no, salgo, entro, vida normal,
de pronto la literatura o el escribir se convierte en la forma en la que ella contaba realmente lo que le pasaba. Que efectivamente parecían dos vidas. Porque es verdad que ella era melancólica, es verdad que era emocional, es romántica, pero ser emocional no te mata, ser romántica no te mata y ser especialmente sensible no te mata. Te mata si eso se convierte en un trastorno. Y es que a ti te faltan herramientas para afrontar la vida como viene. Porque la vida de mi hermana era una vida apacible, salvo pues lo que te cuento que nos puede pasar a todos, ¿no? Entonces yo creo que nos faltó a nosotros información para encontrar ese diagnóstico y a mi hermana le faltó saber que si ella lo contaba no estaba tan sola. Yo creo que muchas personas lo viven en absoluta soledad. ¿Qué le dirías a gente que ha pasado por lo que tú estás pasando en estos momentos, con ese dolor brutal? O incluso gente, como tú decías, tu hermana tuvo un intento de suicidio con 13 años, eran otros tiempos, está claro, pero que pueda tener también ese tipo de experiencia, ¿no? A las familias les diría que nosotros tenemos una particularidad y es que nosotros pudimos leer a mi hermana, porque el abismo que se abre es total. O sea, la pregunta, el y si, el por qué, el cómo nos ha hecho esto es brutal para todas las familias que viven algo así. Claro, como nosotros tenemos el texto de mi hermana demuestra que nos quería, que se aferraba a la vida. Otro de los falsos mitos, no quieren vivir. No, sí quieren vivir. Lo que pasa es que no encuentran otra salida a la desesperación. Entonces a nosotros eso nos cobijó mucho y lo que les digo cuando lean el libro es que si sus seres queridos no dejaron cartas, no dejaron nada, es muy probable que haya muchos paralelismos. Pues que ellos les querían, que se aferraron casi hasta el último momento, por no decir hasta el último momento. Y luego las personas que están viviendo algo parecido, claramente que pidan ayuda, pero que pidan ayuda a quien ellos saben que les quiere, porque a veces cuando le cuentas tu vida al taxista, te estás pasando algo horrible, no se lo cuentas a la gente a tu alrededor y de repente a alguien desconocido se lo cuentas. No es a ellos a quien tienes que contar lo que te pasa, se lo tienes que contar a quien sabes que te quiere. Levantar el teléfono y llamar al 024, que es el teléfono de prevención del suicidio, ir al médico. O sea, hay caminos. Entonces lo que les quiero decir es que efectivamente hay caminos, hay luz. Mara, jugando con la terminología de tu programa, yo no sé en qué faro ves a tu hermana o desde dónde te está observando diariamente, pero ¿qué crees que estará pensando en estos momentos viendo este libro, viendo que le has dado, bueno, pues eso, una proyección global de todo lo que le ha sucedido a ella? Pues mira, ella estará flipando, pero también hay una parte en la que ella tiene que saber, igual que sabemos nosotros, que no se puede idealizar el suicidio en ninguno de los casos. Es algo tremendo y muy, muy triste. Para la gente que lo vive, para la gente que lo experimenta en su dolor. O sea, es muy fácil decir, me duele el pecho, pero cuando te duele el alma, así esa palabra suena un poco extraña, pero cuando te duele el alma y no sabes dónde tocar tu dolor, yo creo que lo tienen que pasar muy mal. Entonces, por una parte estará satisfecha pensando que igual puede ayudar a alguien y por otra yo creo que estará pensando, ¿por qué no lo dije? Por cierto, este viernes la Federación de Salud Mental de Castilla y León te va a entregar uno de sus premios del año. Yo no sé si crees que con este libro has hecho más que muchos psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, que por cierto en la Seguridad Social carecemos, muchos de ellos que no dan servicio y que, en fin, pedir consulta con un psicólogo hoy en día es casi una proeza. Porque, bueno, este premio realmente está reconociendo la labor que estás haciendo tú como persona mediática que eres, pero es verdad que se echa en falta también esa asistencia, ¿no? Sanitaria y psicológica de muchas personas. Sí, a ver, están saturados, te lo dicen todos, ¿no? Pero este libro es imposible. Hay pocos profesionales, sí. Hay poca inversión. Yo creo que al no haber demasiada información y este pacto de silencio del que hablamos es una pescadilla que se muerde la cola. Si la política no ve que hay interés en la ciudadanía, ellos no mueven ficha. Necesitamos demostrarles que el tema de salud mental es un tema de salud pública. Pero es verdad que es imposible que hubiera escrito este libro si yo no leo todo lo que han dicho antes psicólogos, terapeutas y psiquiatras. Porque son ellos quienes me enseñaron que el libro de mi hermana aportaba pistas, que no era un relato normal, que no era un relato sencillo, que había información. Si yo no leo, pues esto que te contaba antes, ¿no? Los falsos mitos del suicidio, si yo no leo planes de prevención del suicidio, en este país y en todos. Este país no ha tenido un plan de prevención nacional hasta hace muy poco. Yo leía los de las comunidades autónomas o las asociaciones de padres y madres. O sea, sin esa información yo no me hubiera dado cuenta de la información que contenía el libro de mi hermana.
Así que es verdad que también el libro es un agradecimiento a lo que ellos me han enseñado. Bueno, pues el próximo viernes, como os digo, la Federación de Salud Mental la va a premiar en Valladolid. Estuviste el viernes pasado, vuelves a estar. Bueno, va mucho por Valladolid ella, porque sí, alguna vez lo hemos comentado, su pareja vive en Valladolid y es medio pucelana. Vamos a ver qué te preguntan nuestros compañeros de esta noche. Chema. ¿Qué tal, Mara? Buenas noches. Oye, a mí lo primero que se me ocurre es darte las gracias, ¿no? Pero las gracias, además, sentidas. Ya lo has dicho. Yo también tengo en entornos algunas familias que tuvieron que sufrir un suicidio y de algún hijo, sobre todo. Y digo, pero bueno, ya no fuimos capaces de ayudar a prevenir a la víctima. ¿Y cómo quedan los que están viviendo? Porque yo he visto familias, padres, madres absolutamente destrozados como consecuencia de la tragedia que les tocó vivir y con una constante, pero ¿cómo no lo vi yo? ¿Pero cómo no pude yo hacer algo más? Yo creo que además hay un debate ya superado, creo que lo has planteado así, esto de no hablar de ello para no incitar, lo mismo que se decía con la violencia machista, ¿no? Diga, mire, no hablemos de ello porque se animan los bestias a hacer esas cosas. Por lo tanto, todo aquello que nos sucede, pues yo creo que compartirlo, aprender de ello, pues yo creo que no puede ser malo. Y por lo tanto, pues en fin, esta aportación tuya, pues yo creo que es una aportación importante. Sobre todo, no sé, algo has dicho, ¿no? Pero la tortura que vive el suicidio es la conclusión final, me imagino, de una tortura interior que no encuentra salida. Pero la tortura que les queda a los que quisieron a la víctima del suicidio, ahí hay trabajo también, ¿no? A ver, yo creo que una muerte a destiempo de cualquier miembro de tu familia, un accidente de tráfico, una enfermedad inesperada, es un dolor y tienes que aprender a vivir sin esa persona o con esa persona de otra manera. Pero fíjate, yo me he preguntado mucho cómo informar sobre el suicidio, porque tampoco es fácil. Te dicen, hay que informar con sensibilidad, no con sensacionalismo. Informar con sensibilidad no es contar Pepa Pérez se ha suicidado a los 33 años en Burgos, porque informar sobre el cáncer no es decir Pepa Pérez ha muerto de un cáncer, por poner un paralelismo, ¿no? A los 33 años en Burgos, no. Es lo que decíamos antes, dónde están los síntomas, dónde están las pistas. Por ejemplo, en los colegios y en los institutos ahora hay protocolos de alerta que hace muchos años no había. Ese es un avance muy importante. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender a informar. Una cosa que a mí me estremece, cada vez que has citado la violencia de género, cada vez que un hombre mata a su mujer y luego se suicida, a mí esa noticia me duele, porque esos son 4 de 4.000. Es decir, estás vinculando el suicida con el asesino. Y esos son muy pocos, son por impulso, son poquísimos. Entonces tendríamos que aprender a darlo de otra manera. Hoy escuchaba en la radio y decían, ha matado al hijastro de su mujer en Barcelona y luego se ha quitado la vida. Y he dicho, mira, me ha gustado que se separe. Porque es verdad que al final el mismo saco no es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender a informar y se aprende a informar con políticas de prevención. Y ese titular de cae desde una ventana, cae desde una altura, muere al caer, y sabemos todos que es un suicidio, pero no lo ponemos en el titular, ni siquiera en el texto. Mira, por ejemplo, dicen todos los expertos que no se puede informar del método. Por ejemplo, con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? El método hay que evitar citarlo. Es que al final eso es sensacionalismo, porque si os dais cuenta, todo es muy dramático. Todo, pero la muerte es dramática en sí. Imagínate que tú estás escribiendo cómo queda alguien tras un accidente de tráfico o tras una enfermedad larguísima. Entonces yo creo que tenemos que empezar a utilizar la misma vara de medir con todo lo relacionado con la salud en general, ¿no? Así que mira, yo eso lo he aprendido, antes no sabía nada. Te quiero decir, es que no sabía nada del suicidio, como no sabe la gran mayoría de la gente, pero he aprendido muchas cosas y creo que, como digo, hay un camino largo para que aprendamos también. Juanma. Buenas noches, Mara. Hola, Juanma. Y enhorabuena y gracias, porque libros como el tuyo tienen la capacidad real de salvar vidas, y no es una manera de hablar, ¿no? Con lo cual la importancia es doble, ¿no? Has hablado mucho de las pistas que hay alrededor de una persona que acaba suicidándose. Yo te quería preguntar, en términos generales, ¿qué señales
deberían hacernos saltar las alarmas en nuestro entorno para pensar que una persona puede llegar a eso? Pues mira, un intento de suicidio previo multiplica exponencialmente las posibilidades de que vuelvas a hacerlo y, por tanto, que puedas terminar consumando. También dicen que hablar de suicidio, que dice, no, quien habla de suicidio no lo va a cometer, es un falso mito, ¿no? Quien lo dice no lo hace, no, quien lo dice puede que lo haga. Luego, esto que te decía, ¿no? Estas pistas que veíamos en mi hermana, que de repente una cosa es que tú tengas un desamor y otra cosa es que eso se convierta en algo casi como en una obsesión. Claro, eso no lo podemos decir nosotros, eso nos lo tiene que decir alguien que sabe. Pero en los protocolos hay bastantes normas, o sea, echas un vistazo a cualquiera, hay 3 o 4 que son fáciles de diagnosticar. Desde luego, el camino no es no hacer caso. Tampoco significa esto que de repente las consultas vayan a llenarse. Por eso digo que es tan importante la prevención, porque la prevención hace que al final vaya a consulta quien realmente lo necesita. No es todo el mundo. Entonces, bueno, pero sí es verdad que hablar del suicidio, tener ideas preconcebidas con respecto a la muerte, cuando no vives bien algo relacionado al duelo de un ser querido, a una separación que tú lo entiendes como algo muy traumático, hay así algunas claves que se pueden entender. Las pistas de mi hermana están más vinculadas igual a un determinado trastorno que tampoco supimos cómo abordar. Es que no sabíamos que lo tenía, ni siquiera sabemos a esas alturas que lo tiene. No, claro, porque no estaba diagnosticado. Ella fue a un psicólogo, a una psicóloga hace años, y además ella seguía como todos los patrones de la psicóloga. Una cosa que me llama la atención es que para ella su psicóloga ella la llamaba el diablillo, ¿no? Y por eso al final del libro pues decidimos publicar que a las personas que necesitaran un diablillo en el sentido en el que ella necesitaba que le dijeran qué tenía que hacer. O sea, todos nos desenvolvemos en la vida como podemos. No hay un mundo para cada uno de nosotros. El mundo no se puede hacer adaptado a la medida de cada uno. El mundo es el que es. Pero el ser humano tiene herramientas que nos han hecho sobrevivir a todo. No extinguirnos. Claro, con las personas que necesitan herramientas hay que saber qué herramientas necesitan, pero son ellas quienes también tienen que decirlo, porque hay muchos psiquiatras que dicen que la primera persona estigmatizada es que no está padeciendo, que no lo quiere contar, que no quiere pensar que tiene alguna patología. Yo te digo esto y imagínate, hace 12 años seríamos los primeros sorprendidos, estaremos muy, muy sorprendidos. Pero al leer lo que ella escribió decimos, vaya, aquí había algo. Sí, buenas noches, Mara. Ahora cuando lo contabas yo recordaba a los que hemos trabajado en periódicos escritos. Yo siempre recuerdo cuando, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Había suicidios de personas que se tiraban al metro. Y yo recuerdo que un poco en el libro de estilo del periódico siempre te decían que no se podía contar. Yo no lo entendía, ¿no? Porque decían, al final es una noticia que debe ser contada. Pero hubo una persona experta en estos temas que me dijo efectivamente, sobre todo el método. No hay que contarle a la gente el método porque evidentemente de alguna manera puedes llamar a que alguien lo repita, ¿no? Y finalmente entendí de por qué los medios tenían que ser en eso tan cautos de no contar cómo había ocurrido. Pero sobre lo que tú has escrito en tu libro me gustaría preguntarte 2 cosas. ¿Puede haber suicidio sin tristeza previa? O sea, yo lo que he leído y lo que he documentado, tengo una muy buena amiga que es médico psiquiatra del Gregorio Marañón, especializada en jóvenes, adolescentes y niños, y en suicidio. Y entonces ella dice que hay muchos casos, pero no son la mayoría. Puede haber un caso de alguien que se quita la vida sin vivir un episodio de depresión endógena o exógena, especialmente la que arrastras de hace muchos años, que es independientemente de los factores que tengas alrededor. Puede haberlo. ¿Es la gran mayoría? No. Está vinculado normalmente. Hay un vínculo. Ya. Hay un vínculo. A una tristeza, entiendo, como tú dices, profunda, ¿no? No, claro, no una cosa puntual. Sí, ahí decía una psiquiatra de una de las asociaciones que estuve documentando que decía, nunca he visto cobardía ni valentía en el suicidio, solo tristeza y desesperación. Imagínate cómo tiene que estar la mente de alguien para que esa sea su única salida. Pero a veces pensamos en los factores de fuera, ¿no? ¿Por qué? Sí, por ejemplo, yo me acuerdo que en casa decíamos, ay, si yo la hubiera llamado ese día, y si, pues igual si la hubieras llamado ese día no lo hace ese día, pero lo hace 10 días después. Por eso el libro de mi hermana aporta, porque no son 7 días ni 7 meses, son 7 años. A ver, 7 años en los que ella también fue muy feliz, claro, Maite, o sea, ya tuvo momentos de felicidad total, pero esos momentos de tristeza van pudiendo
con momentos súper luminosos. O sea, que mi hermana Ali vivía la vida en toda su plenitud. Y luego una pregunta ya muy breve. ¿Qué catarsis se produce en una familia? Porque yo he conocido casos de amigos, familiares, que por un lado la familia ha dicho eso, ¿no? ¿Qué he hecho para, o qué no he hecho para que esta persona no llegara a este desenlace tan terrible? O incluso gente que no ha perdonado al familiar o al amigo que se ha suicidado. No termina de perdonarlo porque dice, me ha abandonado, yo le quería aquí, un padre, un hermano, de todos conocemos casos en nuestro entorno. Sí, total, es que eso me lo dice un montón de gente cuando se acerca. Por ejemplo, cuando ha muerto por suicidio un padre o una madre, los hijos se preguntan por qué no me quería, o es que yo no fui suficiente para ellos, y les cuesta mucho perdonar, y yo siempre digo, es que no te lo hizo a ti, es que por ti se hubiera quedado, es que quieren vivir, la gran mayoría quieren vivir. Es lo que decimos en el caso del cáncer o en el caso de una cardiopatía, todos queremos vivir, pero te toca una enfermedad que además no entiende ni de lugares, ni de razas, ni de edades, ni de clases sociales, y ¿qué haces con ella? Entonces yo creo que tranquiliza un poco saber que igual no estaba en tu mano, no estaba en nuestra mano, ¿no? O sea, que no nos hacen nada a nosotros. Es una clave importante, sí. Claro. Luego, con esto ya termino, ¿no? Pero fijaos lo que pasó con el Alzheimer. Yo esto lo he pensado mucho. Hasta que Pascual Maragall nos sacó su documental, el Alzheimer era una enfermedad que se escondía en las familias, ¿no? Como mi padre, que ha sido economista, de pronto, ¿no? Sí. No sabe cómo me llamo. Hasta que sale Pascual Maragall y todos empezamos a entender que el Alzheimer era una enfermedad neurodegenerativa que no tiene que ver con que se olvide de ti tu padre. Pues yo digo que igual tiene que pasar con la salud mental, o el cáncer. Hasta hace muy poco las mujeres, cuando se quedaban sin pelo, no salían con un pañuelo a la cabeza. Es un trabajo que hemos hecho entre todos. Yo creo que ese trabajo que hemos hecho con las enfermedades físicas tenemos que hacerlo también con las mentales. Por eso es lo importante de referentes también como tú, Mara, para ponerle cara a todo esto. ¿Está siendo difícil hablar de tu hermana, recordar todo aquello, tenerla tan presente siempre? Sí, está siendo difícil. O sea, por una parte me encanta verla, es una foto suya que una ilustradora hizo la portada. Cuando lo estaba escribiendo estaba muriendo de tristeza, pero a la vez estaba recordándola, entonces esa parte me compensaba, pero la promo está siendo intensa, sí, de hecho he tenido que pararla en 2 ocasiones para coger fuerzas. Pero de luego es tan gratificante, o sea, que la gente me dé las gracias. Por ejemplo, lo que decía Juanma, el otro día vino una chica y me dijo, mira, tenía una carta de despedida para mi madre, he leído el libro y tengo una tarta de cumpleaños, lo he cambiado y voy a pedir ayuda. Claro, que hoy es eso. Y con eso yo llamé corriendo a la familia. Sí, porque además no es ni una ni dos, ¿no? Entonces, eso como que me da un chute de energía total. Pero bueno, obviamente sí, está siendo intenso. No, eres muy valiente. En Valladolid lo pasé genial y las presentaciones, bien, la verdad que son geniales. Y te emocionaste también, ¿eh? Sí, porque, pero a veces es imposible sí, no hacerlo, pero bueno, eres muy valiente, Mara. No todos lo podríamos hacer. Gracias por estar de nuevo aquí en Cuestión de Prioridades. A ti, José Luis, la verdad que estoy encantada de estar aquí. Muchas Gracias, gracias a los 4 por la entrevista.